¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando Jerusalén. En el episodio anterior conversamos acerca de la división que existe entre Jerusalén oriental y occidental, pero no conversamos acerca de los motivos por los cuales esta división existe. Así que de eso conversaremos el día de hoy. Antes de comenzar les recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube, me buscan en Instagram, soy Oriente Antiguo, y les recuerdo que pueden encontrar todas mis actividades relacionadas con historia antigua y arqueología en mi página orienteantiguo.cl. En mayo de 1948, los judíos de Palestina declaran la independencia del Estado de Israel, diseñado para ser un hogar nacional para el pueblo judío. Si bien ellos ya eran propietarios legales de una buena parte del territorio al cual reclamaban soberanía, y si bien esta movida fue aprobada por la comunidad internacional, existían varios problemas. El primero de ellos es que estos judíos eran en su mayoría inmigrantes de primera, segunda o tercera generación a Palestina desde otros países del mundo, principalmente de Europa Oriental. Por lo tanto, la aparición de este nuevo hogar nacional para un pueblo que parece a los locales ser extranjero, causa el descontento de estos locales, que son árabes, son los árabes de Palestina, quienes tienen una tradición muy antigua, podríamos decir milenaria, pero al menos 13 siglos de que ellos tienen una tradición cultural árabe que los relaciona con el resto de los residentes árabes del Levante, desde Siria, Líbano, a Palestina, ¿cierto?, a ambos lados del Jordán. Ninguna de estas fronteras existían antes de la Primera Guerra Mundial. Como dije, la comunidad internacional había aprobado la creación de un Estado judío en Palestina, como también había aprobado la creación de un Estado árabe en Palestina. Sin embargo, esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que inmediatamente después de la declaración de independencia del Estado de Israel, los países árabes vecinos, quienes eran parte de una comunidad internacional, pero habían votado, por supuesto, en contra de la creación del Estado de Israel, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron Palestina con el propósito de destruir el Estado recién fundado de Israel. Pero, ¿con qué otros propósitos? Nadie sabe muy bien. Hay que ser ingenuo para creer de que una vez expulsados los israelíes, los países árabes iban a juntarse y ayudar a crear un Estado palestino independiente. Lo más probable es que hayan querido repartirse los pedazos de Palestina cuando se acababa la guerra. ¿Quién ganó la guerra? Podríamos decir que principalmente Israel, porque mantuvo su independencia y como resultado de la guerra extendió el territorio que estaba originalmente loteado para el Estado de Israel, y especialmente los países árabes de Jordania y Egipto, que avanzaron más allá de sus respectivas fronteras, capturando una fracción del territorio originalmente loteado para el Estado árabe de Palestina. Los únicos que perdieron esta guerra fueron los palestinos, quienes perdieron su oportunidad de formar un Estado independiente, y por las cientos de miles de familias que fueron desplazadas de sus hogares y quedaron en situación de refugiados, ya sea dentro de Palestina o en países árabes vecinos. En fin, la guerra árabe-israelí termina a principios de 1949 con una lista de acuerdos, un cese de hostilidades, que en inglés existe la palabra bien conveniente que se llama ceasefire, básicamente que paramos de disparar, ¿no es cierto? Consistió en una línea. Esa línea la vimos en el video anterior, es la línea verde. Se juntaron y trazaron una línea en la cual decimos, ya, ok, ustedes quedan con esto y nosotros quedamos con esto por ahora. Es importante recordar que esta no era una línea fronteriza entre dos estados soberanos ya solucionados. Era una línea transitoria, provisional, mientras no se resolviera el asunto de los palestinos, que no se ha resuelto hasta el día de hoy. Así entonces, al oeste de esta línea quedan los territorios soberanos de Israel, y al oriente de esta línea, dentro de este dibujo que ahora llamamos Cisjordania, pero por su mayoría de residentes árabes palestinos estaba loteado para el Estado árabe de Palestina, ¿cierto? No queda bajo una entidad política palestina independiente, sino que, como les había dicho, queda bajo la ocupación del Reino de Jordania. En la zona cercana a Jerusalén, de hecho, quedó una separación de la línea verde, en la cual se llamó ese territorio Tierra de Nadie,
que era un territorio demilitarizado para que no choquen tanto los lados occidente, Israel, oriente, Jordania. Esta tierra de nadie, no man's land, que le llamaron en inglés, creo que me refiero a eso cuando estoy frente a la puerta de Damasco en el Siempre hay un chileno. Aquí estamos en lo que entre el 48 y el 67 fue tierra de nadie, ¿ya? Porque en los territorios árabes o Palestina propiamente, los territorios palestinos quedan hacia allá. Y de hecho aquí pasó algo interesante porque previo a esta situación el reino de Jordania se llamaba de otra manera, se llamaba Reino de Transjordania. Y el rey hizo una movida bastante inteligente ahí porque ahora que su soberanía incluía territorios al oeste del río Jordán, no tenía por qué llamarse Transjordania, era básicamente Jordania a ambos lados del río. Entonces, por eso que existe Cisjordania y Transjordania. En el fondo, el rey de Jordania tenía claramente programado quedarse con los territorios palestinos y no dar facilidades para que se forme un Estado palestino independiente de Jordania. Porque no fue solo una ocupación militar. El año siguiente, en 1950, el rey Abdullah de Jordania decide anexionar los territorios de Cisjordania a el país de Jordania. No es lo mismo ocupación militar, ¿cierto?, que implica de que la situación no está resuelta y de que yo por la fuerza voy a quedarme acá por motivos estratégicos o lo que sea, que formalmente anexionar los territorios e incluirlos dentro de mi país, incluirlos dentro de mi soberanía, lo cual implica darle ciudadanía a los residentes que viven ahí. Esto es un tema distinto. Por lo tanto, entre el 50 y el 67, Jordania tuvo a Cisjordania de Palestina anexionado a su territorio. Y efectivamente le dio pasaporte jordano a los palestinos. Porque, ¿qué podía ser más prestigioso para un rey en un país nuevo, sin ninguna tradición, sin ninguna historia, que es Jordania? Es completamente inventado, no es como Siria, que tiene Damasco, Alepo, no es como Irak, Mesopotamia, que tiene una gran historia para atrás. ¿Qué puede ser más prestigioso que ahora tener la Tierra Santa, Jerusalén, Al-Quds, en la mezquita de Al-Aqsa, ¿cierto? Te cambia completamente el perfil de tu soberanía como rey. El armisticio de 1949, representado por la línea verde que separaba Israel de Jordania, fue respetado durante 19 años. Sin embargo, la crisis que finalmente afectaría la situación de Jerusalén comenzaría desde otro frente. Las líneas fronterizas que separaban Israel de Egipto eran totalmente artificiales, no tenían ninguna lógica, ya que no hay nada que separe Gaza del resto del plano costero israelí. Eso es una playa continua que va de sur a norte, una planicie sin ninguna interrupción. Por otro lado, Egipto e Israel tenían que compartir un acceso marítimo estratégico para el comercio, que es la salida por el Mar Rojo. Egipto vía Canal de Suez y Israel vía el Golfo de Aqaba. Esto era una olla a presión que tarde o temprano iba a estallar. Sumado a esto, en 1952 la monarquía de Egipto, que tenía buenas relaciones con Occidente, había sido derrocada por una revolución militar nacionalista árabe, por lo que Egipto se convirtió a partir de entonces en la República Árabe de Egipto. En el 54 fue electo presidente Gamal Abdel Nasser, quien se hizo especialmente notorio por nacionalizar el Canal de Suez en 1956. Esto desencadenó la crisis de Suez, donde participó Inglaterra, Francia, Israel y Egipto, y de esta manera un conflicto local extiende su alcance y se convierte en foco de interés para las potencias involucradas en la Guerra Fría. El mundo árabe estaba cada vez más unido, especialmente bajo este paraguas ideológico que llamamos el panarabismo, o la disposición a unir los esfuerzos, la colaboración de todos los países que se identifican como árabes, que tienen en su ideología un nacionalismo árabe. Esto también, por supuesto, en rescate de los palestinos, quienes sufrieron bajo la aparición de este recién llegado al Medio Oriente no árabe, ¿cierto?, que era Israel. Y la unificación del mundo árabe especialmente ocurre bajo el liderazgo de quien demostró ser el hombre fuerte de la región, que era Gamal Abdel Nasser. Y así resulta que el mundo árabe termina teniendo el apoyo soviético y esta pequeña isla en el Medio Oriente que llamamos Israel tiene de aliados a Estados Unidos y Europa Occidental. Así, hacia la década de los 60 las tensiones se fueron acumulando y no tiene mucho sentido señalar con el dedo y decir quién tiró la primera piedra.
El asunto es que en mayo de 1967 los vientos de guerra se respiraban en el ambiente, las tropas estaban movilizadas y Israel estaba en total desventaja militar contra todo el mundo árabe que amenazaba con destruirlo. Israel se jugaba nada menos que su sobrevivencia. Si se desataba una guerra era seguro de que Israel desaparecería del mapa. Por lo que Israel se prepara y despliega un brillante plan de estrategia militar en el cual básicamente el 5 de junio del 67, muy temprano en la mañana, oleadas de aviones israelíes destruyen la Fuerza Aérea Egipcia y ese es el primer acto de guerra. Así comienza la llamada Guerra de los 6 días de junio de 1967. Una guerra que, como el nombre lo dice, en solo 6 días cambió dramática y permanentemente la configuración del Medio Oriente hasta el día de hoy. Esta guerra es especialmente importante para nosotros por la manera en que afectó la situación de Jerusalén. Pero los invito a que conversemos de este tema, Jerusalén entre el año 67 hasta la fecha, en el próximo video de Explorando Jerusalén. Así que por ahora me despido. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Chao, chao.